vamos a ver el tema de aportes y contribuciones. En primer lugar, recordarles cuál es la diferencia, aunque ya se las he comunicado durante todo el transcurso del cursado. En el caso de aportes, son retenciones que se realizan a los trabajadores en los bonos de sueldo. Esas retenciones las tiene que practicar el empleador y después la tiene que ingresar al organismo correspondiente. Pero en definitiva son los trabajadores quienes realizan esos aportes. Y en relación a las contribuciones, todo lo contrario. O sea, es el empleador quien tiene la obligación de pagar estas contribuciones e ingresa después al organismo correspondiente. Nosotros hemos visto 4 situaciones. Un trabajador que se encuentra fuera de convenio, un trabajador que se encuentra dentro del convenio de comercio, un trabajador que se encuentra dentro del convenio de finca y un trabajador que se encuentra dentro del convenio de bodega. Vamos a ver que existen contribuciones que son aportes y contribuciones que son iguales para todos. No obstante, hay otras, y de acuerdo a lo que vimos en la unidad de obligaciones del empleador, hay otras que son específicas por cada uno de los convenios. Entonces, a continuación, lo que voy a hacer es mostrar un cuadro resumen, muy bueno, en donde se establece cuáles son los aportes, cuáles son las contribuciones y además cuáles son aquellas que específicamente corresponden a cada uno de los convenios y sobre todo la fuente legal, es decir, en qué ley o convenio colectivo de trabajo figura que nosotros tenemos que hacer esa retención como empleadores, ¿no? Esa retención y esa contribución. En primer lugar tenemos el aporte jubilatorio, y básicamente, conceptualmente, es nuestro aporte hacia la jubilación que servirá después como tiempo de aporte, ¿no? Me refiero a un trabajo en relación de dependencia, aporta actualmente a su jubilación para que justamente se consideren este tiempo o este aporte a la hora de jubilarse. Obviamente, en este caso lo que se hace es los que aportan hoy, ¿sí? En una parte, digamos, colaboran o se destina ese aporte a las jubilaciones y pensiones que se encuentran actualmente vigentes, ¿sí? Entonces, este aporte jubilatorio de la ley 24.341, que es específicamente la ley del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones Argentino, tenemos por un lado aporte del trabajador que corresponde al 11% y por otro lado una contribución del empleador que corresponde al 10,77%. Estos porcentajes aplicados siempre sobre los sueldos brutos, es decir, sobre todos los conceptos remunerativos. ¿Dónde figura o cuál es su fuente legal? Y básicamente está establecido en la ley 24.341 en el artículo 11. Todo esto se carga, o sea, la información del trabajador en cuanto a sus remuneraciones se carga en el formulario 931, que finalmente, o sea, el formulario 931 que se realiza a través de la página de AFIP, y finalmente se paga mediante un volante electrónico de pago. ¿Sí? Todo a través de la página de AFIP. Y el volante electrónico de pago mediante un banco que tenga, digamos, la posibilidad de realizar estos pagos. El próximo concepto corresponde al Instituto Nacional, una sigla que ya no existe, pero básicamente se refiere al PAMI. Lo que específicamente se realiza en este caso es los trabajadores en relación de dependencia aportan, digamos, para la jubilación de los jubilados actuales. Y en este caso tenemos, en el caso de los aportes es un 3%, y en el caso de las contribuciones es un 1,59%.
Esto está establecido en la ley 19.032, en los artículos 8, inciso C e inciso D. También se realiza toda la carga a través del formulario 931 y el pago, como vas a pagar el formulario 931, se realiza mediante volante electrónico de pago. Posteriormente existe el aporte y la contribución a la obra social. Recuerden todo lo que hablamos de la obra social, si en primer lugar si tienen, si corresponde a un convenio colectivo de trabajo, habría que ver cuál es la obra social sindical a la cual se tenga que realizar estos aportes correspondientes. O, por el contrario, si ha decidido llevar a cabo una prepaga, en este caso solamente se cubriría parte seguramente de lo que tenga que abonarle a la prepaga. Esta obra social surge de la ley 23.660 en el artículo 16, inciso A, y además un aporte particular que es arancel del artículo 19. Tenemos un aporte del 3% y una contribución del 6% en total. De esa contribución, 0,9% se destina a ANSAL, que es un fondo, digamos, que existe en común para todas las obras sociales, y después del aporte del 3%, el 0,45% se destina a ANSAL. Pero nosotros lo que hacemos es cargar toda la información a través del formulario 931 y después hacemos el pago mediante el crédito de pago y después aquí nos encargamos de distribuir a los organismos correspondientes. Después viene hasta acá, son los 3 aportes obligatorios para todos los trabajadores en relación de dependencia del sector privado. Estos trabajadores en relación de dependencia del sector privado aportan independientemente de si se encuentren dentro o fuera del convenio. Estos 3 conceptos. A continuación vamos a ver un ítem que es asignaciones familiares y básicamente es una contribución que es del 4,7%, establecida en la ley 24.714, el artículo 5, inciso A1. También se hace a través con el formulario 931, el pago B, ¿sí? Y estas asignaciones familiares justamente lo que se pretende es nutrir el sistema de asignaciones familiares del sector privado, ¿sí? Específicamente asignaciones referidas a nacimiento de hijos, asignaciones referidas al embarazo, asignaciones referidas a hijo, asignaciones referidas a asignación por hijo, ¿no? Asignaciones referidas a hijos en edad escolar, pero siempre nutre, digamos, el sistema específicamente del trabajador en relación de dependencia, no nutre las asignaciones universales, todas aquellas que son, digamos, obtenidas con algunas condiciones que justamente la condición no es que esté realizando contribuciones al sistema. Y este punto es muy importante porque si para pagar las asignaciones familiares de los trabajadores que se encuentran a cargo del ese empleador, tiene que estar el formulario 931 pagado. Es decir, esta contribución tiene que estar pagada para que, por ejemplo, yo que tengo una hija, cobre mi asignación por hijo, ¿sí? Distinta a la asignación universal, recuerdo, asignación por hijo, donde digamos, el requisito sería adaptar al sistema, que estén pagados estas contribuciones y obviamente tener un hijo. Y después tenemos otra contribución, que es el Fondo Nacional de Empleo, básicamente está destinado al Fondo de Desempleo, ¿sí? O sea, todos los trabajadores en relación de dependencia del sector privado, lo que los empleadores contribuyen a este Fondo Nacional de Empleo para que justamente se pueda pagar este Fondo de Desempleo. Recuerden que bajo ciertos requisitos, un trabajador que pierde su trabajo durante un cierto lapso va a cobrar una asignación que es justamente el Fondo de Desempleo, ¿sí? ¿Cómo se nutre ese Fondo de Desempleo? Mediante la contribución que pagan los empleadores y que pagan los empleadores en función de los sueldos brutos de cada uno de los trabajadores que tengan relación de dependencia. ¿Dónde está establecido esto? En la ley 24.013, artículo 145, inciso A, y artículo 146. Todo esto también
pagado a través del formulario 930. Después, como vimos en el caso en las obligaciones del empleador, se realiza una contribución que es el seguro colectivo de vida obligatoria. Es un importe fijo por cada uno de los trabajadores independientemente del sueldo que cobren. Y recuerden que se determina en función del salario mínimo vital y móvil, que nosotros ya lo vimos, ¿sí? Esto se establece en el Decreto Nacional 1567/74 y también se paga el formulario 930. Es decir, si yo tuviera una nómina de 10 empleados, lo que voy a pagar es 19,03 por 10, ¿sí? Es decir, 190,30. Después tenemos el concepto de RT, que ya obviamente estuvimos viéndolo, a qué se refiere, y específicamente es una contribución. Esta contribución está compuesta por una parte fija y una parte variable. Esta contribución surge, como también ya lo hablamos, de un acuerdo entre partes. Es decir, tenemos la RT que decide cubrir a una empresa puntual y en función a determinadas situaciones, la RT decide cobrarle el 4, el 5, el 6% sobre la base salarial. Ese porcentaje se aplica sobre qué? Ese porcentaje se aplica, a diferencia de todos los puntos anteriores, o todos los conceptos anteriores, se aplica sobre los conceptos remunerativos, más aquellos conceptos no remunerativos que tengan carácter habitual. Por ejemplo, el refrigerio. Es decir, que en este caso, el refrigerio, como es de carácter habitual, que siempre se establecen los acuerdos salariales, formaría parte de esta base para calcular lo que se destina a RT. Y además, esto sería en función de un porcentaje, pero también se puede establecer una suma fija por cada trabajador, es decir, el 4% más 500 pesos por trabajador. ¿Sí? Eso depende justamente de cada una de las áreas. Y esto está establecido en la Ley de Riesgo de Trabajo, la 24.557, y específicamente existe un fondo para fines específicos, que es el 590/97, que por cada uno de los trabajadores en función de dependencia se destinan 0,60 centavos por cada uno. ¿Sí? Es decir, que cuando yo haga la carga del porcentaje, porque nosotros cargamos cuál es el porcentaje que nos cobra la RT dentro de la página de FIP, cuando yo hago la carga, recuerden que esa comunicación se hace a través del sistema de SRT, que es el sistema de riesgo de trabajo. Ahí uno ingresa, todo este sistema como en la página FIP, uno ingresa y la RT comunica oficialmente cuál es la alícuota, digamos, la alícuota y cuál sería el importe fijo por cada trabajador. Perfecto. También a través del formulario 931 y obviamente esto es una contribución, por lo tanto no la van a ver por el sueldo de los trabajadores, del recibo de sueldo de los trabajadores. Hasta acá, todo esto corresponde a todos los trabajadores en relación de dependencia. ¿Sí? Todas estas contribuciones. Y todos estos aportes. ¿Sí? Ahora nos vamos a meter específicamente en aquellos trabajadores que se encuentran dentro del convenio. Y por eso comienza a aparecer la cuota sindical, que también ya estuvimos hablando al respecto, que básicamente es el sindicato. ¿Dónde está establecido? También algo que estuvimos hablando, en la ley 23.551, en el artículo 38, y específicamente en los convenios que nosotros hemos visto, en el caso de bodega en el artículo 60, en el caso de finca en el artículo 38 y en el caso de comercio en el artículo 100. Digamos, el aporte, esto se nutre específicamente de un aporte del trabajador. Por lo tanto, se le tiene que retener al trabajador en su bono de sueldo. Es decir, que no hay nada por parte del empleado. En el caso de comercio, una aclaración, si el trabajador se encuentra afiliado y hizo todo un trámite correspondiente y después esa confirmación de la afiliación la presenta en la empresa, firmada obviamente por los delegados del sindicato y por el trabajador, en vez de cobrarle el 2, le tengo que retener el 3%. ¿Sí? Y además, en el caso de finca y de bodega, en el último acuerdo salarial se estableció que si el trabajador renunciaba al sindicato, sí o sí tenía que realizar un aporte solidario. Ese aporte solidario es del 1,5%.
Es decir, si el trabajador fue al sindicato, renunció, el sindicato le aceptó la renuncia y esa información la presentan en la empresa, en vez de retener el 2%, como hace la ley, le va a retener el 1,5%. Y acá es un punto importante que discutimos oportunamente y dijimos que en realidad el sindicato en definitiva no podríamos básicamente renunciar. Sin embargo, la ley sí lo permite. Y específicamente cómo se abona esto y depende de cada uno de los sindicatos. ¿Sí? Generalmente se presentan unas planillas con la nómina salarial, cuáles son los sueldos brutos de cada uno de los trabajadores, el número de juicios de cada uno de los trabajadores y en función de ese importe, dependiendo del sindicato, es cómo se va a pagar. Por ejemplo, el sindicato de SODEVA de Maipú se abona mediante una transferencia bancaria. Entonces, a un determinado correo se envía cuál ha sido la nómina salarial, o sea, la planilla que les menciono, la nómina, los sueldos brutos, y cuál es el aporte de cada uno de los trabajadores. Ese aporte sumado es lo que en definitiva tenemos que transferir y se presenta el comprobante de transferencia. Automáticamente la gente de SODEVA Maipú lo que hace es devolver un recibo considerando la transferencia y el pago efectivo del sindicato. Hasta acá, el aporte sindical obviamente también existe para todos los trabajadores en relación de dependencia, pero que se encuentren bajo convenio colectivo de trabajo y ver qué pasa específicamente si se encuentra en comercio, que se encuentra en bodega o en fin. Posteriormente tenemos otro aporte, y es el aporte a la Federación Argentina de Empleados de Comercio, ¿sí? Básicamente, el artículo 100 del mismo convenio de comercio establece que todos los trabajadores, además del 2% al sindicato, o el 3% en caso de que corresponda, tienen que aportar el 0,5% a la federación. Como vimos, oportunamente, recuerden que la empresa se tiene que empadronar e informar después, ante la página de la federación, cuál ha sido su nómina salarial y realizar los pagos correspondientes. Es específicamente para todos los trabajadores que se encuentren en relación de dependencia bajo convenio colectivo de trabajo de comercio. Ahora vamos a ver específicamente un aporte para los trabajadores que se encuentran bajo convenio de bodega y de finca. En el caso de bodega está establecido en el artículo 44 y básicamente consiste en el seguro de sepelio de Mendoza. Lo que hacemos es retener un determinado porcentaje que se abona a la Federación de Obreros Vitivinícolas, o sea, FODEVA, cuyo destino es tener un seguro en caso de muerte. Básicamente lo que se asegura es los servicios de sepelio del trabajador que realiza los aportes y de sus cargas. ¿Qué importe corresponde? El importe que corresponde, si ustedes recuerdan, a la salarial, tanto en bodega como en finca, teníamos por un lado el importe mensual y por el otro lado el diario. Ese diario consistía en el importe mensual dividido 25. Perfecto. Ese valor diario, sobre ese valor le calculamos el 25%. Sobre el obrero común o el operario común, dependiendo de cuál de los dos corresponde. Ese importe, que es fijo para todos los trabajadores, porque se calcula justamente no sobre su propia escala, sino se calcula sobre la escala más baja, que sería obreros y operarios comunes al ingreso, se ingresa mediante una planilla, ingresas en la página de FODEVA, ahí te pregunta cuál es el número de CUT de la empresa, colocas el número de CUT de la empresa que sería la empleadora, y después decís cuántos trabajadores tenés bajo convenio de bodega y cuántos trabajadores tenés bajo convenio de finca, colocas los impuestos retenidos y te hace el cálculo del total que se tiene que transferir. Actualmente, este seguro se paga a través de transferencias bancarias. Es decir, que se presenta esta planilla, se hace la transferencia,
y después la transferencia más la planilla se presenta a la federación mediante un correo electrónico. Bien, pero específicamente hay que dejar en claro que este aporte corresponde a los trabajadores que se encuentran dentro de bodega de fibra. 205,71 para los de bodega y 196,36, estos son importes actuales para el de finca. Después tenemos otro aporte, otra contribución, que también la estuvimos viendo al inicio, el seguro de estrella. Recuerden que el seguro de estrella es un seguro de retiro. Por lo tanto, si el trabajador se jubila, si el trabajador, o sea, se produce digamos, la ruptura del contrato de trabajo con un determinado empleado, independientemente de cuál sea el motivo, jubilación, despido, renuncia, muerte, lo que sea, el trabajador tiene derecho a ir a cobrar este seguro de retiro y que básicamente depende obviamente de que el empleador realice la contribución correspondiente. Y es un 2,5% actualmente, antes de hace 2 años, más o menos era el 2,5%, es un 2,5%. Y también todos los trámites se hacen a través de la página del seguro de la estrella. Y específicamente está establecida en la disposición que se menciona ahí, modifica específicamente el artículo 130/75. Entonces es importante mencionarles que obviamente este seguro de la estrella es específico para trabajadores que se encuentran dentro de comercio, y que obviamente uno de los requisitos para poder cobrarlo una vez que se produce la ruptura o extinción del contrato de trabajo con ese empleador es que el empleador haya realizado las contribuciones. ¿Sí? Muchos empleadores no la realizan. No obstante, se debería realizar. Y por último me queda la contribución al INACAP, ¿sí? Que es el Instituto de Capacitación. Básicamente es un instituto creado en el año 2008, que modificaba el artículo modificaba el convenio de comercio en el artículo 102 y establece que todos los empleadores debieran realizar una contribución del 0,5% destinado a este instituto. La idea es, o la finalidad es establecer capacitaciones hacia los trabajadores de comercio. Esto específicamente para comercio, también toda la información, tanto en la inscripción de la empresa como la información de la nómina salarial, se realiza mediante el instituto, en la página del instituto. Y este 0,5% no es sobre el sueldo bruto de los trabajadores, sino que es el 0,5% sobre el salario inicial de maestranza, independientemente sea la categoría que sea. Esa es una aclaración importante, porque obviamente no es sobre el bruto, sino que sobre un sueldo inicial, es decir, sin antigüedad, sin presentismo, sin todos los adicionales que podemos tener como remuneración, y específicamente sobre la categoría de maestranza. Entonces, es importante que, en función de todo lo visto, ustedes tengan siempre este cuadro a mano. Recuerden que hay aportes que se realizan para todos los trabajadores y hay aportes específicos para cada uno de los convenios. Podríamos decir entonces que los aportes jubilatorios, el aporte al PAMI, el aporte a la obra social, esos tres, todos los trabajadores, independientemente de si se encuentren dentro o fuera del convenio, más si el trabajador se encuentra dentro del convenio, el 2% del sindicato, más si ese trabajador se encuentra dentro del convenio de comercio, el 0,5% FAESIS, y si ese trabajador se encuentra dentro del convenio de bodega, el seguro de sepelio de Mendoza. En función de esa información, nosotros podemos ya diagramar los bonos de sueldo correspondientes. ¿Qué hice? Tuve en cuenta, en este caso, uno de los casos anteriores, una de las ejercitaciones anteriores, y básicamente el básico, el incremento solidario, y recuerden que este trabajador se encontraba fuera de convenio, que se establece ahí, y cada uno de los aportes correspondientes. Obviamente a este trabajador le corresponde realizar estos 3 aportes, nada más, ¿sí?
¿Sobre qué importe? Y sobre la sumatoria de los conceptos remunerativos. Por el contrario, para un trabajador de comercio, tenemos todos los conceptos remunerativos y los conceptos no remunerativos. Tenemos cada uno de los aportes calculados sobre la sumatoria de los conceptos remunerativos, y además, si nosotros volvemos a releer el acuerdo establecido en comercio el año anterior, vamos a visualizar que esas asignaciones extraordinarias que se habían establecido como no remunerativas, de todas formas, además que devengan a presentismo y antigüedad, como hemos visto, se van a realizar aportes y contribuciones a la obra social de los empleados de comercio. ¿Sí? Del mismo modo se va a hacer el aporte a FAESIS y al sindicato. ¿Sí? O sea que sobre esa suma no remunerativa, cosa que no debería suceder, pero está específicamente normado en el acuerdo salarial, sobre la suma no remunerativa, el trabajador va a tener que aportar obra social, que es el 3%, FAESIS, que es el artículo 100 del Convenio Colectivo de Trabajo de Comercio, sindicato, el 2%, y por último, también en el último acuerdo establecido, aquellos trabajadores que además tuviesen OSECAC tienen que realizar un aporte solidario de 100 pesos. El aporte solidario se paga por fuera del formulario 931. De esa forma tenemos el bono de sueldo del trabajador de comercio. Y por último, para la de bodega, tenemos todos los conceptos remunerativos que hemos calculado anteriormente, el refrigerio, y tenemos sobre cada uno, sobre la sumatoria del concepto remunerativo, cada uno de los aportes, que estos son comunes a todos, más la cuota sindical, que es el 2%. Y adicionalmente el seguro de Soperia de Mendoza, que es específicamente 205,71 para todos los trabajadores, independientemente cuál sea su categoría. De esta forma ya podemos realizar los bonos de sueldo correspondientes.